Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor, que como bien saben, a principios de este año 2023 nos hemos propuesto estudiar el precioso Evangelio de Mateo, versículo a versículo, y poco a poco hemos ido avanzando hasta encontrarnos en esta mañana en el capítulo 10 y versículo 28, que dice así: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Recordemos que estamos en medio de la conversación que Jesús, el Señor, está teniendo con sus discípulos, donde les está advirtiendo de la persecución que iban a empezar a tener ahora que ellos han decidido comenzar a predicar la palabra. Sí, yo sé que quizá piense que esto lo estoy repitiendo últimamente en cada devocional, pero es que tenemos que tener bien claro el contexto para poder entender el mensaje que Jesús quiere darnos. Ya desde el versículo 26, Jesús nos dice que no temamos cuando estemos siendo perseguidos, porque al final de todo, en el día del juicio, todo lo oculto va a salir a la luz. Y ahora en este versículo 28 vuelve a repetirnos que no temamos. Y en esta ocasión dice que a quien no debemos temer es a los que matan el cuerpo. ¿Pero por qué Jesús dice esto? Porque aunque en el peor de los casos, imagínate, que nuestros enemigos o nuestros perseguidores pudieran llegar a matarnos a causa de nuestra fe, lo máximo que ellos podrán hacer es matar el cuerpo, pero nunca el alma, dice el Señor. Lo que Jesús está enseñándonos es que por más que nos persigan, por más que nos ataquen, al final todos esos daños que puedan ocasionarnos siempre tendrán un límite. Y tú dirás, sí, bueno, pero es que incluso pueden llegar a matarnos. Bueno, está bien. Y desgraciadamente tengo que decir que eso ha ocurrido en el pasado, está ocurriendo en el presente y lamentablemente, sin miedo a equivocarme, va a seguir ocurriendo en el futuro. Pero aún con todo eso, la Biblia enseña a través de la carta que Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21, que para nosotros, para los creyentes, el morir es ganancia. Aunque en el peor de los casos estos perseguidores nos lleguen a quitar la vida, a fin de cuentas lo que están haciéndonos es un favor. Nos hagan lo que nos hagan nuestros enemigos, los hijos de Dios siempre salimos ganando. Por eso Jesús dice que no los temamos, que no nos achiquemos frente a ellos, que no nos acobardemos cuando se levanten en contra nuestra. Ahora bien, ya Jesús nos ha dicho hasta en 2 ocasiones que no temamos a nuestros enemigos, que no temamos a los que nos están persiguiendo por nuestra fe. Pero ahora nos va a decir a quién sí debemos temer. El Señor dice en la parte final de este versículo 28 que al que tenemos que temer es a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto está haciendo referencia claramente a Dios. Dios es el único que puede destruirnos completamente porque su poder sí es ilimitado. Recuerda que hace un momento te acabo de decir que el poder del enemigo siempre tiene límites. Lo máximo que puede hacer es matar el cuerpo. Pero sin embargo, Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Él no tiene límites y Él puede destruir a alguien completamente. No solamente el cuerpo, sino también puede destruir su alma. ¿Y por qué nuestros enemigos no pueden destruir nuestra alma, pero sin embargo Dios sí puede hacerlo? Bueno, muy sencillo, porque Dios es el dueño de las almas. La Biblia dice en textos como por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel capítulo 18 y versículo 4, que todas las almas son de Dios. Al único que nosotros debemos temer es a Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, comenzamos a ser sabios. Por eso todo ese temor que se le tiene a las personas, tiene que desaparecer. Por desgracia tengo que decir que hay muchos creyentes temiendo a las personas. Incluso conozco cantidad de cristianos que temen más a su pastor que a Dios.
¿No te imaginas la cantidad de cristianos que hay? Que si Dios dice una cosa en su palabra, pero su pastor dice otra, desgraciadamente se decantan por lo que dice su pastor. Y Jesús en este versículo nos enseña que nuestro temor debe estar puesto solamente en Dios. También este versículo nos recalca y nos recuerda una vez más algo muy importante, que es la existencia del infierno. Hay mucha gente que no cree en la eternidad del hombre. Hay mucha gente que no cree que existe un cielo y un infierno donde todas las personas pasaremos la eternidad. Y la Biblia es bien clara frente a esta verdad. Hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo preparado para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, para los que creemos en Jesús, y hay un infierno preparado para todos aquellos que no creen en Jesús. La realidad bíblica del infierno es algo espantoso. Es un castigo perpetuo, un castigo sin final, un castigo que, como enseña el Evangelio de Marcos capítulo 9 y versículo 43, el fuego nunca podrá ser apagado. Es un castigo sin tregua, donde habrá un sufrimiento tan brutal que la Biblia lo describe con la frase de un llorar y un crujir de dientes, haciendo referencia a un tremendo dolor. A eso hay que sumarle la oscuridad, las tinieblas que habrán, la enorme angustia que se sentirá, y un sinfín de cosas más que la Biblia repite una y otra vez. Escuchen bien, el infierno no es ninguna bobería, el infierno es real. Por eso Dios ha elaborado un plan de salvación para el hombre. Un plan que, como dice Pablo, cuando le escribe la carta a los Romanos en el capítulo 10 y en el versículo 9, que todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que creyere en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ese será salvo. Esto simplemente se trata de creer que Jesús murió por nuestros pecados, que el Hijo de Dios se hizo hombre y decidió cargar nuestro castigo en la cruz del Calvario. Esto se trata de creer que Dios nos ama de tal manera que ha entregado a su único Hijo para que todos aquellos que creamos en Jesús no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. El infierno es real, no es ninguna tontería. Créeme que nadie entrega a su Hijo por una tontería, y Dios entregó a su único Hijo para salvarnos del tormento del infierno. Por eso nuestro temor tiene que estar únicamente en Dios, en aquel que sí puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Por eso te invito en esta mañana a que hagas un acto de sabiduría y a que puedas depositar tu temor únicamente en Dios. Que comiences a ser una persona temerosa de Dios, que te apartes de todo pecado y de toda cosa contraria a la palabra, y que puedas comenzar una vida nueva creyendo en el Señor Jesucristo y así ser liberado del infierno. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, por todas las cosas que hemos hecho que están mal, que no son de tu agrado. Perdónanos, Señor. Perdona todos esos pensamientos, esos actos, esas palabras que hemos dicho, hecho, Señor, que hemos pensado que no están bien. Perdónanos, nos arrepentimos en esta mañana porque queremos temerte a ti únicamente. Queremos ser hombres y mujeres que te temen a ti solamente. Gracias, mi Dios, por este día. Guárdanos y bendícenos. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y nunca te olvides de esto. El infierno es real. Dios te bendiga.